Del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Don Jesús Esquivel, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Vicente. Oiga, se cumplen 10 años de la guerra contra el narco que declarara en ese entonces el presidente Felipe Calderón, que ha continuado el presidente Enrique Peña Nieto en México. Hablemos de eso, si se puede hacer un balance desde acá, desde Estados Unidos, porque pues mucho se ha hablado de corresponsabilidad, se ha hablado de el dinero que envía en el Plan Mérida a Estados Unidos para precisamente apoyar esta lucha contra el narco. En fin, hay mucho que podemos aportar desde acá. ¿Cómo la ve? Muy bien, Vicente, pues sí, van a ser 10 años el domingo desde que lanzara Felipe Calderón la operación conjunta en Michoacán, debido al problema del trasiego de drogas que se salió de las manos y de inseguridad. Y creo que los efectos son claros, la realidad es fehaciente, es inobjetable y nos deja la sensación de que esta lucha se ha perdido, aún con el respaldo de Estados Unidos, que hay que decirlo de una manera muy clara. Con el apoyo militar que le dio a Calderón a través de la iniciativa Mérida y el dinero, la asistencia técnica, el asesoramiento que ha continuado con Enrique Peña Nieto, nos deja un saldo lamentable. Los mexicanos ya nos acostumbramos a los muertos y creo que eso es lo más grave que nos pudo haber ocurrido como sociedad, porque ya nada nos horroriza. El resultado de una lucha militarizada contra el narcotráfico está ahí. Todos los días hay ejecutados, encobijados, decapitados. Todos los horrores que nos enseñó el sexenio de la muerte de Calderón ahora son un asunto rutinario, lo cual nos ha quitado la sensibilidad al dolor, a los mexicanos, y creo que eso es lo más grave. El saldo que ha dejado esta década de una lucha fracasada por un grave problema de adicción y consumo de drogas en Estados Unidos, el cual las autoridades de este país siguen sin abordar de manera eficiente. En ese sentido, no está haciendo lo que le corresponde a Estados Unidos en esta lucha, en esta guerra fallida, en este fracaso, como le ha llamado usted. Claro que no está haciendo lo que corresponde. El consumo de drogas y el flujo de estas es por la demanda. Si ya hubiese disminuido la demanda en el mercado estadounidense de estupefacientes, obviamente la actividad criminal en México en este sentido sería menor. Las estadísticas están muy claras. Esta semana la DEA dio a conocer su evaluación anual correspondiente al 2015 sobre la amenaza de las drogas. ¿Y qué nos dice en ella? Que en 2014, de acuerdo al gobierno federal estadounidense, 2014, Vicente, estoy hablando de hace 2 años ya casi, morían 120 personas al día por una sobredosis de heroína y de medicinas controladas. Uh-huh. Agrégale el número que pudo haber aumentado en 2 años. ¿Y eso qué te demuestra? Que un problema de salud pública y de educación no ha sido abordado por los Estados Unidos como tiene que ser. Y ni siquiera poniendo el pie en México, o sea, ni siquiera desde el punto de vista policíaco ha sido capaz de aportar lo que corresponde para que esta lucha contra los cárteles sea fructífera. Mira, no sé si tenga que hacerlo de manera policial en México, no le corresponde. Creo que la primero tendría que ser en Estados Unidos, es su principal responsabilidad. Se pueden ver muchos bemoles respecto a la participación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en México.
Pero te repito, Vicente, y creo que esto no hay que perderlo de vista porque seguimos con el tema de que los cárteles, etcétera. Pero el problema es de salud pública en Estados Unidos. El gran perdedor es Estados Unidos. Es cierto, el sexenio de la muerte costó la vida a más de 100,000 mexicanos y está continuando al mismo nivel en este sexenio de horror y tragedias de Peña Nieto. Pero en Estados Unidos, el hecho de que estén muriendo más de 120 personas todos los días por una sobredosis de heroína, te demuestra que la Casa Blanca, el Capitolio, los gobiernos de los estados y de los condados y de las ciudades no han podido establecer una estrategia para atender esa problemática de salud pública y de educación. ¿Y por qué digo de educación? Porque no hay campañas efectivas para enseñarle a los niños y a los jóvenes las consecuencias del consumo de drogas. ¿Y qué ocurre? Que ahora, ante esta incontenible demanda de las medicinas controladas, que han optado a hacer los estadounidenses, comprar heroína barata. Entonces, eso te enseña cómo no han podido afrontar esta problemática. Podemos hablar de las consecuencias que tiene la asistencia de Estados Unidos a México, pero en un contexto objetivo, Vicente, entraríamos en el debate, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y ahí es donde está la gran problemática de esta situación. ¿Por qué no se habla tanto en Estados Unidos de esta realidad? Pues porque la mayoría de las víctimas son como Donald Trump, físicamente, güeritos, de ojos azul o verde, anglosajones y rubios. Y a esta sociedad tan racista no le gusta escupir al cielo. ¿Es esa la misma razón por la que cuando se hace un balance de un presidente, por ejemplo, Enrique Peña Nieto y Barack Obama, que son los actuales en México y Estados Unidos, a Peña Nieto sí se le señala en su balance esto de la guerra contra las drogas y el saldo, y no a Barack Obama? Mira, porque en Estados Unidos el hablar de una guerra contra el narcotráfico sería exponerles su enorme apetito por los estupefacientes históricamente. Aquí no aceptan que el problema de las drogas está al mismo nivel que en México en términos del flujo, y nunca lo van a aceptar. Recuerda que Estados Unidos asume la posición de policía del mundo, de ejemplo de todo. Pues lo estamos viendo con Donald Trump. Y en el caso de México, ¿por qué se le hace un saldo y se le critica tanto a Calderón, por ejemplo, que inició todo esto de manera estúpida, y a Peña Nieto? Pues porque las evidencias y los daños colaterales, como estúpidamente los llamó Calderón, los estamos pagando los mexicanos. Los muertos, la violencia, la inseguridad. Nada más hay que razonar qué ha ocurrido de 10 años para acá. Nosotros los mexicanos perdimos lo más importante, además de la sensibilidad ante la tragedia: el derecho a movernos con toda libertad en nuestro país, en el territorio mexicano. Todo eso ha cambiado. Ya no pueden salir los jóvenes a divertirse a tal lugar por la noche. ¿Por qué? Porque es peligroso. Ya no puedes viajar, hacer turismo nacional en automóvil, porque hay lugares donde te dicen no pases por esa carretera a cierta hora. Eso es muy grave. Claro. Y insisto, en Estados Unidos no se atreven a hacer un análisis de lo que es en realidad la problemática de la lucha contra las drogas. Mira, el ejemplo más nuevo sobre el desconocimiento de ello es Donald Trump. El decir que va a construir un muro en la frontera y que con eso va a parar no solo a la inmigración indocumentada, sino al flujo de drogas y a los cárteles mexicanos, es totalmente una ignorancia.
Los cárteles, ante la gran demanda de narcóticos, van a pasar las drogas o por abajo o por arriba del muro. O por un Es lado. negocio. A los cárteles no les interesa quién es el presidente de los Estados Unidos. Les interesa el mercado. Y por eso te insisto que para detener la lucha militarizada contra el narcotráfico, el consumo de drogas, la guerra, como le quieras tú llamar, primero hay que analizar y abordar el tema de frente, que es el consumo y demanda de narcóticos. Así es, y lo escuchó aquí de Jesús Esquivel, quien es una autoridad en este tema. Una guerra que ha fracasado, una guerra que ha fallado, una guerra que sigue costándole a México la sangre, las muertes, por ese apetito del que él habla de este lado de la frontera. Don Jesús, le agradezco mucho el análisis y el balance. Y agregarte una cosa también, Vicente, porque no se trata de nosotros los mexicanos de decir somos los únicos que vamos a la piedra del sacrificio. También en Estados Unidos les está costando muchas vidas. Más de 120 todos los días es muy grave por sobredosis de heroína. Aquí no lo dicen, el informe de la DEA salió, no lo vi publicado en ningún lado en Estados Unidos. Y eso todavía es más grave. Aquí quieren ocultar una vergüenza debajo de la alfombra. Y un dato más, Vicente, porque seguramente va a haber conciencia de esto. History Channel, que es muy importante para hablar en este país de lo que ocurre, está preparando un documental que va a sacudir a esta sociedad. Se llama Estados Unidos versus las drogas. Y no va a hablar de la actualidad, va a hablar de la historia, desde la década de los 60. Y creo, por lo que tengo entendido y conozco un poco de cómo lo están llevando a cabo, que por primera vez a este país le van a decir sus propios investigadores, nos hemos equivocado en señalar que la problemática de las drogas está del río Bravo hacia el sur. Pues estaremos al pendiente, como estamos al pendiente siempre de su trabajo, don Jesús. Le mando un abrazo, que pase excelente día. Buenos días, Vicente. Gracias. Con la información desde la capital del país, Washington, D.C. El único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. También habla sin censura.